Agradecido con mi Dios por esta bendición que Él me concede, poderme acercar acá y venir a compartir una palabra con usted. El objetivo nuestro nunca ha sido incomodarle, perjudicarle, hacerle sentir mal, turbar su descanso, sino seguir compartiendo lo que es la poderosa palabra del Señor. La Biblia dice que no podemos quedarnos callados. La Biblia dice que no podemos quedarnos callados de las cosas que estamos viendo, de las cosas que están pasando, de las cosas que realmente se está viviendo. Es necesario seguir predicando lo que es la palabra. Y en esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre por este privilegio que Él me concede, terminar nuestra semana de trabajo, terminar nuestra semana de labor, y somos impulsados por el Espíritu. Bueno, presentar acá y venir a soltar una palabra, venir a compartir una palabra con usted. Y el propósito, como se lo dije al principio, no es turbar, incomodar, sino siempre recordarle que hay un Dios que con su gran amor, con su gran misericordia, siempre nos hace que sepamos la realidad de lo que nos enseña la Biblia. Y en esta bendecida tarde quiero compartir un mensaje con usted administrado bajo este tema, cara a cara con Dios. El texto base lo encuentras en Daniel capítulo 12, versículo 2, donde dice la Biblia: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, en aquel día se levantarán, dice la Biblia, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra. ¿Por qué compartir este mensaje cara a cara con Dios? Porque realmente tenemos una teoría nosotros los seres humanos, una teoría que no es respaldada por la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que las personas que ya murieron se nos adelantaron, muchos tenemos una teoría que decimos cuando la persona muere está descansando. La palabra no respalda esa ideología de nosotros los seres humanos. La palabra no respalda esa teoría de los hombres. La Biblia es específica, la Biblia es bien clara, y en el Antiguo Testamento es de las referencias más claras que nosotros encontramos de la resurrección. En Daniel capítulo 12, verso 2, y lo puedes comprobar también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, verso 28-29 del Evangelio de Juan. Ahí vas a encontrar donde dice la Biblia que viene la hora que los que están en los sepulcros escucharán la voz de Dios, dice la Biblia, y se levantarán. Unos se presentarán, dice la palabra, para obtener el galardón o la recompensa. Si han hecho cosas buenas, van a tener vida eterna. Y la palabra dice que los que hicieron lo malo van a tener recompensa de condenación, dice la Biblia. Realmente cuando nosotros vamos a la palabra, quisiéramos cambiar la ideología, quisiéramos cambiar lo escrito en la palabra, pero es algo que nadie lo puede cambiar, es algo que no hay absolutamente nada, ni nadie que nos pueda cambiar, porque no se le puede quitar lo que está escrito en la Biblia, y no se le puede aumentar lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque la palabra dice que caerán las plagas sobre aquella persona, bendito sea Dios, que le aumente o le quite lo que está escrito en la palabra. Y en esta bendecida tarde, este es el mensaje que yo quiero compartir con usted, cara a cara con Dios. Cuando hablamos de cara a cara, estamos hablando de frente a frente, abiertamente, no indirecta, sino que directamente entablar, conversar con aquella persona, donde no va a haber ningún intermediario, donde no va a haber nadie que se ponga al frente y diga: no te preocupes, yo voy a hablar por ti, no te preocupes, yo me voy a presentar para poder hablar y resolver este caso o este problema. En ese tiempo, dice la Biblia, bendito sea Dios, que cada uno de nosotros nos presentaremos delante de Él. La palabra a mí me enseña, bendito sea Dios, que nos presentaremos delante de Él para recibir nuestra recompensa de lo que hemos hecho en este cuerpo en la tierra, sea bueno o sea malo, dice la palabra. Lastimosamente la teoría que el hombre quiere acobijar o quiere mantener es esta teoría que muerta la persona se acabó, muerta la persona ya está descansando, muerta la persona todos decimos que descanse en paz, pero la palabra es más específica, la palabra viene siendo más clara. La Biblia, independientemente como usted puede llamar la Biblia de tal, la Biblia de fulano, y le ponen tantos nombres a la palabra,
palabra, lo que es de Dios no cambia, lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios prevalece. Alabado sea su santo y poderoso nombre. ¿Sabes? Cuando nosotros encontramos en la palabra, como dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Muchos de los que duermen, dice la palabra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando habla de eternidad, está hablando de sobrepasar el límite de la muerte. Cuando habla de vergüenza, es cuando nosotros hemos hecho algo y no tenemos el valor de confrontar, de levantar nuestra frente, de levantar nuestro rostro delante de aquel o de aquella que nosotros hemos cometido la falta. Y cuando habla de confusión, es cuando realmente miramos lo que es la realidad y comenzamos a decir y nos quedamos turbados. No hallamos hacia dónde ir, no hallamos a dónde caminar, no hallamos para dónde escapar. Y cuando habla de perpetuo, está hablando de algo eterno, de algo que permanece, de algo que no es solamente por unos meses, algo que no es por unos años, algo que no es por un cierto tiempo, sino es por la eternidad, dice la palabra. Pero entonces, bendita sea la gracia de ese Dios misericordioso, que antes que esas cosas comiencen a pasar, Dios envía el mensaje, Dios le está enviando la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no quiere que el hombre se pierda. Hace mucho tiempo, dice el hombre, hablan que Cristo viene. Hace mucho tiempo, dice el hombre, hablan de los juicios en la tierra. Hace mucho tiempo, dice el hombre, hablan tantas cosas. Quiero decirte algo, la palabra nos enseña que no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice la palabra. Es paciente para con todo. ¿Por qué? Él no quiere que nadie se pierda. La palabra paciencia es tolerante. La palabra paciencia es el aguante que Dios tiene para con la humanidad, para que aquel día el hombre no pueda presentarse y decir: nunca me dijeron lo que iba a pasar, nunca me advirtieron, nunca me soltaron una palabra de las cosas que iban a pasar. Verdaderamente el mensaje se está predicando a los cuatro vientos, se predica por la radio, se predica por la televisión, se predica en los parques, se predica en las calles, se predica en los mercados, se predica en las colonias, en todas partes el mensaje está llegando. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo, bendito sea Dios, que cuando las manos de Dios se mueven en contra del hombre, no hay nada que lo pueda detener. Cuando las manos de Dios se mueven en contra de la humanidad, no hay nada que pueda soportar, no hay nada que pueda mantenerse en pie. Aleluya. ¿Sabes? Entonces, bendito sea Dios, esa presentación de cuando estemos cara a cara con Dios, esto es algo que no se puede evitar. Esto es algo que no lo podemos, evadir o ignorar. Esto es algo que se ha cumplido y esto es algo que se cumplirá porque está escrito en la palabra. Y la Biblia a mí me enseña que Dios no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. La palabra a mí me enseña, bendito sea Dios, que nos presentaremos, dice la palabra, y daremos cuenta de cada palabra ociosa que nosotros hablemos, de todas las acciones que nosotros hagamos. El hombre se cree sabio, el hombre se cree inteligente, el hombre se cree poderoso, el hombre cree que puede ministrar tantas cosas y él cree que hace cosas por sabiduría, él cree que hace cosas por conocimiento. Él se oculta para pecar, él se oculta para hacer la maldad, él se oculta y a veces dice la persona: murió y nunca se dieron cuenta de lo perverso que era, murió y nunca se dieron cuenta de la maldad que hacía, murió y nunca se dieron cuenta de tanta maldad y perversidad que él hacía. Quiero decirte algo, delante del ojo de Jehová, dice la palabra, nadie puede ocultarse. Delante del ojo de Jehová, dice la Biblia, bendito sea Dios, no hay cosa creada que pueda ocultarse delante de su presencia, delante de ese poder divino, delante de esas cámaras que son expandidas sobre toda la tierra. No hay inteligencia que las pueda evadir, no hay conocimiento que las pueda evadir, no hay fuerte que las pueda eliminar. Aleluya. ¿Sabes? Porque a veces el hombre cree, el ser humano se cree tan sabio, hace la maldad lejos de su lugar, de su zona, de su colonia, hace el pecado lejísimo donde dice: nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo. Dice la Biblia que el pecado tarde o temprano, la consecuencia nos alcanzará. La palabra a mí me enseña que no nos podemos engañar. El hombre se está engañando, pero Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso va a
cosechar, dice la palabra. Bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso. Y tristemente muchos están muriendo bajo el dominio de Satanás. Muchos están yendo bajo el dominio del pecado, de tanta perversidad, de tanta maldad. Y dice, no ha pasado nada. Viene ese momento donde la palabra dice, los sepulcros se abrirán. Viene ese momento donde la palabra dice, los muertos se levantarán. Viene ese momento donde la palabra dice, el grande se presentará, el pequeño se presentará, el robusto se presentará, el delgado se presentará, independientemente la nación que sea, independientemente el país que sea, se presentará delante de ese Dios poderoso. Y dice la Biblia que los libros serán abiertos. Dice la palabra que el hombre será juzgado por las obras que él hizo. El hombre será juzgado por las cosas que hizo en la tierra, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Tengo que hablar de esta verdad, porque realmente Dios tiene el poder para bendecirte. Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para darte las cosas mejores que tú quieres. Él tiene el poder para ponerte de una manera espectacular, algo que muchos pueden envidiarte, pero de nada sirve que te mueras con plata si vas en pecado. De nada sirve que te mueras reconocido en la colonia si vas en pecado. De nada sirve, alabado sea su santo y poderoso nombre, que el hombre era bueno, el hombre hacía tanta cosa, pero siempre hacía el pecado, porque dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie venga delante de mi presencia diciendo, yo ayudé a este, yo ayudé a aquel. No por obra, dice la palabra, es por gracia el amor, es por gracia el perdón, es por gracia la salvación. Aleluya. Pero sabes, es necesario analizar nuestras vidas y darnos cuenta, bendito sea Dios, que hay que hacer un espacio para poder buscar de ese Dios amoroso, porque ahora el tiempo de salvación, mientras el hombre respira, dice la palabra que él tiene esperanza. Mientras el hombre está en el tierra viviente, a mí la palabra me dice, puedes acercarte a mí mientras aún estás respirando, puedes acercarte a mí. Así me enseña la bendita y poderosa palabra del Señor, porque el hombre dice, no tengo lugar para buscar de Dios. Ese hermano está diciendo, no tengo lugar para buscar de Dios. Comienza a estremecerse la tierra. A quien le clamamos es a Dios. Comienza a inundarse las colonias, comienza a inundarse la nación o las naciones. A quien comenzamos a clamar es a Dios. Comenzamos a ver tanta peste, tantas enfermedades que se desarrollan. A quien comenzamos a clamar es a Dios y a nadie más. ¿Por qué? Bendita gracia, porque el hombre reconoce que nada en esta tierra puede tener la ira de Dios sobre el mundo. La gente reconoce que nada ni nadie puede tener, bendita gracia de ese Dios poderoso, la mano poderosa de Dios en contra de la humanidad. Aleluya. Nadie. Y el hombre lo reconoce. Y el ser humano sabe todo esto, pero no le pone importancia, no le pone cuidado. Pero viene ese tiempo, dice la Biblia, que está establecido para todos nosotros, que duramos una sola vez. Después de esto viene el juicio, dice la palabra. Está establecido, bendita gracia, porque dice la Biblia, bendito sea Dios, que la vida de nosotros en la tierra son 70 años. El más robusto llega a los 80, dice la palabra, en los tiempos de Matusalén. Imagínate cuánto tiempo vivió este hombre, 969 años. Dice la palabra que Noé engendró a sus 3 hijos a sus 500 años. Imagínate cuántos años, pero la maldad fue tan grande que Dios dijo, voy a raer los hombres de la tierra, voy a destruir los hombres de la tierra. ¿Por qué? Porque han prevaricado, han pecado en contra de mí. Yo los hice para enseñorearse, yo los hice para alabanza y gloria mía, yo los hice a mi servicio, yo los hice, bendita sea la misericordia de Jehová, para que se amaran los unos con los otros. Pero lastimosamente fuimos dominados por la envidia, fuimos dominados por el celo, fuimos dominados por la avaricia, fuimos dominados por tantas cosas que nos apartaron de ese Dios poderoso. Aleluya. Y sabes, ese tiempo se acerca. El problema es que con el tiempo de Dios no lo puede decidir usted, no lo puedo decidir yo, porque el tiempo de Dios no está medido como nosotros lo medimos. La palabra dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, dice la Biblia. Alabado sea su santo y poderoso nombre. O sea que le puede decir falta un día, estamos hablando de 1000 años.
Y usted y yo no vamos a pasar de 1000 años. Usted y yo no vamos a pasar de 80 años. Si acaso pasamos es por la gracia, la misericordia de Dios que te dice: doy el tiempo perfecto para salvarte, doy el tiempo perfecto para perdonarte, doy el tiempo perfecto para que no me reclames en aquel día, no me digas nadie me habló de la palabra, no me digas nadie me anunció, nadie me advirtió. Dice el profeta Amós que Dios no hace nada sin antes advertirlo por medio de sus siervos los profetas. Y el profeta de Jehová es aquel que te predica el mensaje de salvación. El profeta de Jehová es aquel que te suelta el mensaje de salvación con toda autoridad, con toda libertad. ¿Por qué? Porque la palabra es veraz, porque la palabra es verdad. Aleluya. ¿Sabes? Este mensaje que lo podemos buscar en nosotros lados. Y no venimos a intimidarte, no venimos a quererte inyectar miedo, no venimos a decirte: ¿sabes qué? Fuego te va a caer. No, sino que tú sabes perfectamente, aunque no logremos ver eso, usted sabe que tarde o temprano nos podemos morir. Soy joven, sí, pero la Biblia no dice que el hombre va a morir de 60. La Biblia no dice que son 50 años. Simple y sencillamente, antes de los 80, la palabra nos registra que todos llegaremos a los 80 años. El joven está muriendo 10, 15 años. La juventud 20, 25 años, 40, 45 años. Se está terminando el tiempo establecido para salvación, el tiempo establecido para el perdón. Se está terminando. Cristo te ama, Cristo viene pronto, Cristo viene a levantar, Cristo viene. ¿Sabes qué? Los juicios vienen a la tierra. Es necesario buscar de Dios, es necesario presentarnos delante de Él. ¿Y sabes qué? A veces decimos nosotros: gracias por aquellos que ya se adelantaron, gracias por aquellos que ya están descansando en paz, gracias por aquellos. La palabra nos registra de esa manera. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice, el evangelista nunca se encuentra en la historia de dos hombres, un pobre pero temeroso de Dios y un rico. Él no tenía lugar para buscar de Dios. El problema es que al hombre rico se le había olvidado que tarde o temprano la muerte lo iba a visitar, mientras el pobre sabía. No quiere decir que Dios ama solamente al pobre, no quiere decir que Dios ha mandado la salvación solamente al pobre. No lo vayas a malinterpretar, sino que lo que pasa es que el rico, cuando él ya comienza a crecer, cuando él comienza a prosperar, cuando él comienza a superar a los que están a su lado, ¿sabes qué es lo que éste hace? Él piensa que él se mueve por su propia fuerza, él piensa que él se mueve porque tiene poder, tiene dominio, él piensa que él se mueve por las cosas que ha generado, pero verdaderamente no se da cuenta que es la gracia de Dios que lo mantiene en pie, es la gracia de Dios que no ha permitido que prospere, es la gracia de Dios que no ha permitido que se exhiba en la tierra. Aleluya. Pero dice la palabra que este hombre que no tenía nada se presentaba a la casa de aquel rico, dice la Biblia, y sabes que solamente comía aquellas cosas que caían. Pero dice la Biblia, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que ya como se lo dijo anteriormente, la Biblia dice que tenemos un día nosotros para morir, una fecha, una hora establecido. Algo, bendito sea Dios, que aunque seas millonario, no importa la plata que pague y te digan larga vida y te bañen con lo que te bañen, la palabra no registra nada absolutamente de eso, sino que dice que tenemos el día establecido. Entonces al rico se le había olvidado que tarde o temprano iba a morir. Dice la palabra, este no tenía lugar para buscar de Dios, este no tenía lugar para un espacio a Dios. ¿Sabes qué hacía? Hacía fiesta, se vestía de lino fino, tenía los mejores vestuarios. Imagínate aquel tiempo, el cambio del año, él andaba alucinando, él se creía poderoso, él se creía grande, él se creía intocable, él decía: nadie me va a hacer daño, nadie me puede tocar, nadie puede sobrepasar los límites de mi terreno. Pero él se había equivocado. Cuando Dios dice: ahora es el día de tu muerte, la muerte va a entrar, ahora es el día que termina tu existencia en la tierra, ese tiempo se llegará. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que ambos hombres murieron. El rico, que no tenía lugar para buscar de Dios, murió. Lázaro, dice la Biblia, que no tenía nada, pero era alguien temeroso de Dios. Él sabía que vivía por la gracia, por la misericordia de Dios.
Él sabía que estaba en pie, no era por el esfuerzo de él. Pero dice la palabra que cuando este Lázaro muere, vinieron, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que Dios envió un ángel y lo levantó, dice la palabra, y se lo llevó al seno de Abraham. Pero dice la Biblia que en el tiempo que el rico murió, la Biblia dice, bendito sea Dios, que aquel hombre fue llevado, dice la Biblia, al Hades, a un lugar de tormento. Y mientras estaba en aquel lugar, este hombre comenzó a decir, ahí en la tierra tengo familia, ahí en la tierra tengo hermanos, ahí en la tierra tengo padres, tengo parientes que no quieren buscar de la misericordia de Jehová. ¿Sabes qué decía Padre Abraham? Permite que yo vaya. Padre Abraham, permite que yo salga entre los muertos. Y le responde Abraham, ahí en la tierra están los predicadores, ahí en la tierra están predicando la palabra, allá están los profetas. Si no oyen a los profetas, tampoco oirán a un muerto. Aleluya. ¿Sabes? Eso es algo que el hombre toma en cuenta, que cuando ya terminamos de respirar, ya no tenemos esperanza. No creas que podemos llegar allá delante de Dios y decirle, Señor, yo era el que me va a ayudar en la colonia. No pienses que podemos llegar allá delante del Señor o aquel trono blanco que dice la palabra, donde el Hades entregará a sus muertos, la muerte entregará a sus muertos, el mal entregará a sus muertos, dice la palabra. Y chicos y grandes, nos presentaremos delante de Él, dice la Biblia. Y sabes que cuando los libros comenzaron a ser abiertos, ahí registra la palabra, que se comenzó a buscar a cada hombre según por sus obras. Bendita gracia de ese Dios poderoso. Ese tiempo es terrible, ese tiempo no hay fuerte que pueda mantenerse en pie, no hay valiente que pueda mantenerse en pie. Bendito Dios. Pero ¿sabes qué tremendo? Cuando los libros se abrieron, dice la Biblia, ahí fue lo tremendo. Aleluya. ¿Sabes? Entonces la palabra dice que cuando el rico dijo que quería venir a la tierra porque estaba la familia, Abraham le dijo, es imposible que eso pueda pasar. Ya no hay lugar para eso. Ya no hay espacio para eso. Allá tuviste tu riqueza y tú dijiste, no quiero llegar. Allá tuviste tu beneficio y tú dijiste, no quiero entrar. La palabra se te predicaba, el mensaje se te predicaba, la salvación se te presentaba y tú dijiste, yo no tengo lugar. Así hay mucha gente en esos tiempos, se le predica el mensaje, ellos dicen, no tengo espacio, no tengo lugar, no me queda lugar para buscar de Dios. Y Dios te sigue buscando, Dios te sigue llamando, Dios sigue enviando predicadores, Dios sigue enviando el mensaje de salvación, porque tarde o temprano alguien te puede visitar, tarde o temprano alguien te puede visitar, y no es el cobrador, no es absolutamente nada de eso, sino la muerte, alguien que nadie quiere ni saber, ni que se le cuente. Pero de todas maneras, eso puede llegar pronto, puede llegar en cualquier momento. Aleluya. ¿Sabes? Esto no puede llegar independientemente, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea pobre, sea rico, sea pequeño, sea grande. Eso no interesa. La muerte no tiene condición social, la muerte no tiene condición económica. Esa no dice, este es pobre, vengo por él. Esta no dice, este rico, vengo por él. Esta no dice, este grande, vengo por él. Vengo por este pequeño. Ella va a llegar en el momento que menos estás esperando. Mira cuánta gente sentada se queda. Mira cuánta gente dormida se queda. Mira cuánta gente está muriendo de diferentes maneras. La palabra se te sigue anunciando porque Cristo te ama. El mensaje se te sigue predicando porque Cristo te ama. Tarde o temprano te puede sorprender y dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya está establecido, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Entonces el rico quiso levantarse, el rico quiso proponer, el rico dijo, ahora tengo lugar, ahora tengo espacio. Y se le dijo, ya no tienes espacio, ya no tienes lugar, allá están mis hermanos, no importa, allá están mis padres, no importa, allá están mis hijos, no importa. Cuando tenías vida podías hacerlo, pero ahora ya es demasiado tarde. Y entonces la palabra dice que este hombre en angustia, en tormento, dijo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua. ¿Sabes qué le dijo Abraham? Es imposible, hay una cima
Nadie puede venir de allá para acá y nosotros podemos ir de acá para allá. Esa fue la palabra que Abraham le dijo. Esa fue la palabra que el varón de Dios le soltó. Y el mensaje que vengo a soltarte en esta bendecida tarde es que tarde o temprano tenemos que estar cara a cara delante de Dios, y estemos vivos o estemos muertos, nos presentaremos, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes qué tremendo? Y como te dije al principio, no quiero meterte temor, no quiero meterte miedo, sino que es la realidad de la palabra. La teoría de los hombres dicen tantas cosas, pero la palabra de Dios es otra. El mensaje de Dios es otro. Es más sólido, es más directo, es más verdadero. Alabado sea su santo y poderoso nombre. No podemos pagar por una persona que está muerta. No podemos, mira, reclamar por una persona que está muerta. Mientras estemos con vida, podemos reclamar por la familia. Podemos pedir a Dios por la familia. Podemos pedir a Dios por los vecinos. Podemos pedir a Dios por nosotros mismos. Podemos pedir a Dios mientras estamos vivos. Ya por un muerto ya no se puede interceder. Ya por un muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. Muerto se acabó. Bendito sea Dios. Mientras vivía tenía esperanza, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Apocalipsis capítulo 20. Ahí encuentras en el verso 12 al 15, donde dice la palabra que los libros fueron abiertos. Pero en los versos anteriores ahí encuentras donde dice la Biblia que ahí todos, el Hades entregó sus muertos, el mar entregó los de él, el Hades, la muerte entregó los suyos, dice la palabra. Y se presentaron delante de él una línea grandísima, una cantidad de personas, dice la Biblia, millones de millones, dice la palabra. Se presentaron delante de Dios, y ahí fue donde comenzaron a ser juzgados según los libros de las obras. Pero había un libro que dice la palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 15. Ahí es lo más tremendo, donde dice la Biblia: bendito sea Dios el que no se ha escrito en el libro de la vida. Ese será lanzado al lago de fuego que arde, dice la palabra, con azufre, dice la Biblia. Amado amigo, Cristo te ama. Amada amiga, Cristo te ama. Alabado sea el Dios de la misericordia, el Dios del poder, que nos permite seguir predicando la palabra, nos permite seguir trayendo el mensaje de salvación, porque tarde o temprano esto se terminará y esos libros serán abiertos. Aleluya. ¿Sabes? Y ahí va a ser lo tremendo, donde estemos cara a cara con Dios. Y ahí le vamos a poder decir: Señor, yo nunca supe de todo esto. Señor, yo nunca supe. Alabados a Dios. Y puede decir: esta es pura mentira la que trae, es la palabra que te estoy predicando, es la Biblia que te estoy predicando. Y científicamente se ha comprobado que este libro sagrado, que nosotros le llamamos Santa Biblia, esta colección de libros, científicamente se ha comprobado que es verídica. Los hombres siguen estudiando, los científicos siguen investigando y dicen: la Biblia es verdad, la Biblia es verdad. Muchos hombres quisieron evadir, muchos hombres quisieron inventar, muchos hombres quisieron resaltar, pero ¿sabes qué dijeron? Allí está la verdad, allí está la salvación, allí está el perdón. Ellos se dieron cuenta que en la palabra está lo que el hombre necesita. Aleluya. ¿Sabes? Cuando esta gente se dio cuenta que en la palabra está la verdad, alabado sea su santo y poderoso nombre, era porque aún todavía se siguen contiendas. Muchas personas siguen peleando si cuál iglesia es la verdad. Muchas personas siguen peleando cuál es la manera de hacer las cosas. Yo vengo a decirte que la verdad que vengo a predicarte está en la Biblia. La verdad que vengo a predicarte se llama Jesucristo. El camino que vengo a presentarte se llama Jesucristo. La vida que vengo a presentarte se llama Jesucristo. La puerta que vengo a presentarte se llama Jesucristo. La salvación que vengo a presentarte se llama Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que no aguardó nada, no escatimó nada, lo entregó, dice la palabra, para salvación de todos los hombres. Lo entregó, dice la palabra. Bendito sea Dios, para que el hombre recapacitara, para que el hombre se diera cuenta que había pagado el precio por nuestra salvación, había pagado el precio por nuestros pecados. Aleluya. Pero sabes, Dios nos está enviando a seguir predicando el mensaje, porque tarde o temprano puede visitar la oscuridad tu casa, o puede visitar la oscuridad nuestras casas.
Y cuando te hablo de oscuridad, no estoy hablando de la noche, el atardecer de la noche que viene ya, sino te estoy hablando de una mala noticia, de un accidente, de un ser querido muere, o a alguien se le para el corazón, un infarto. Tantas cosas pueden pasar, pero Dios no está advirtiendo por mí la palabra. Yo quiero que estés listo, yo quiero que estés preparado. Dice la Biblia, bendito sea Dios, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, verso 21, este hombre dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Esa palabra, Dios quiere que el hombre la agarre para Él. Dios quiere que el hombre se aferre en Él. Bendito sea Dios, que para nosotros el vivir sea Cristo, y cuando muramos, para nosotros será ganancia, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Es necesario que busques de Dios. Yo no vengo a presionarte, no vengo a obligarte ni a darte una orden, sino solamente a predicarte lo que está escrito en la Biblia. Solamente vengo a decirte esto. Alabados a Dios. Y ese tiempo, ese momento, ese día de estar cara a cara con Dios, nadie te va a ayudar, nadie se va a ocultar. Nadie va a decir: no te preocupes, yo voy a poner esta pared, no te preocupes, yo voy a intervenir por ti. No se va a poder, porque dice la palabra, Romanos capítulo 14, versículo 12. La Biblia a mí me dice que cada quien daremos cuenta de sí, dice la palabra. Cada quien daremos cuenta de sí, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? En Ezequiel, ahí encuentras en el capítulo 14 de Ezequiel, ahí encuentras donde dice la Biblia que cuando la tierra actuara o se comportara o traicionara o pecara perfidamente delante de Dios de los cielos, dice la Biblia que Él extendería su mano sobre aquella nación, su ira derramaría, su furor lo derramaría. Y entonces dice la palabra que el mismo Dios dice de esta manera: bendito sea Dios, aunque se encuentre Daniel, aunque se encuentre Job, aunque se encuentren estos tres varones, Noé también menciona la palabra, estos tres varones que fueron fieles, dice la Biblia que solamente ellos van a salvar su propia vida por su justicia. Más adelante dice la Biblia: aunque enviare fieras que terminaran con los hombres, y estuviese Noé, estuviese Daniel y estuviese Job allí con ellos, ni sus propios hijos podrán librar, ni a sus propios hijos podrán salvar, ni por sus propios hijos podrán interceder, ni por su propia familia, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Esto es algo muy personal. Aquí no puedo yo interceder por mi hijo. Aquí no puedo yo decir: Señor, vengo por mi esposa, vengo por mis hermanos, vengo por mis hermanas, vengo por mi familia. Dice la palabra que cada quien dará cuenta de sí. Y así lo dice la Biblia, que cada quien se salvará por su justicia, por su propia justicia, dice la palabra. Es importante que analices en cuál libro estás escrito. Es importante que analices, porque es ahora, ese tiempo se acerca. Aleluya. Bendito ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que Él me concede compartir la palabra. Pero no me voy a separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. No se te olvide, Cristo te ama. No tengo lugar. Puedes decir: no tengo lugar. Hay cosas que no te preguntan si tú tienes lugar. Hay situaciones que no te preguntan si tú tienes espacio para atenderlas. Alabado sea Dios. Cristo te ama. Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama. Él quiere guardarte las cosas que se avecinan. Cristo te ama. Amado amigo, amada amiga, amado vecino, Cristo te ama. Y la mano de Jehová, dice la palabra, no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar, dice la Biblia. Así que en esta bendecida tarde, engrandezca ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que me concede poder compartir la palabra con usted. Como se le dijo al principio, no es la intención incomodar, no es la intención perjudicar o desconectarlo de su descanso, sino traerle un mensaje de advertencia, un mensaje de salvación, un mensaje de oportunidad. Así que si tú crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. La palabra a mí me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia,
pero con la boca yo confieso para salvación. Así que si tú lo crees, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste crucificado, fuiste enterrado, al tercer día te levantaste y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.